Bueno, primero de todos agradecerles la atención a este nuevo webinar sobre la gestión de gastos de empleados. Mi nombre, como pueden ver en la diapositiva, es José Ramón Lencina Romero. Mi dirección de correo para cualquier consulta que quieran realizar es jlencina@qualita.es y trabajo como consultor en el área de finanzas dentro de Qualita. Muy bien. Lo que vamos a hacer hoy es simplemente una diapositiva solo y una pincelada de presentación de compañía, quién es Qualita. A continuación pasaremos a mencionar qué procesos están integrados dentro del módulo de Expense Management. Una vez visto esto, veremos qué procesos vamos a ejecutar dentro del ejemplo de la aplicación y en concreto comprobaremos cómo introducir y cómo configurar gastos, cómo aprobar estos gastos por parte de un gerente, por parte de un auditor y por último, cómo vamos a generar automáticamente comprobantes de pago para hacer un control del reembolso de estos pagos. Muy bien. Qualita es un partner certificado y premiado en aplicaciones y tecnología Oracle. Nos aportamos valor dentro de las áreas de conocimiento de ERP, de CRM, de EPM y de Business Intelligence. Tenemos oficina en Sant Cugat del Vallès, donde está la central, en Girona, en Valencia y en Sevilla. Y somos en torno a 35 empleados. Además ofrecemos servicio de consultoría, de formación y soporte a un conjunto de 65 clientes aproximadamente. Después de esta pequeñita presentación, para que nos situemos y sepamos quiénes somos, vamos a pasar a comentar los procesos que están involucrados dentro de este módulo que vamos a presentar. En primer lugar, el primer proceso de todos es la introducción de los gastos a los que incurre el empleado. Estos gastos son introducidos mediante una plantilla que llamamos informe de gastos. Una vez el empleado ha terminado de introducir todos sus gastos y adjuntar todos aquellos recibos que considere oportunos o que la compañía le haya dicho que tiene que adjuntar, procede a enviar el informe de gastos a su manager, a su gerente. Si está configurado el sistema para que se requiera una aprobación, el manager tendrá que aprobarlo. Si el manager no aprueba el gasto, devolverá el informe al empleado para que éste haga las modificaciones oportunas. Si el manager sí que aprueba el gasto, se comprueba si se requieren unas aprobaciones adicionales y volverá a intentar aprobar el gasto. O bien si el manager no aprueba, si el gasto no requiere aprobación, o bien si todo es correcto, la siguiente pregunta que se hace al sistema es si requiere una auditoría del gasto. Hay que comprobar que los importes imputados son importes correctos. Muy bien. Si no se aprueba la auditoría, el empleado vuelve a recibir el informe para que haga las modificaciones oportunas. En el caso de que no se requiera auditoría o bien que la auditoría haya sido aprobada, pasa a procesarse el informe de gastos con la finalidad de generar un comprobante de reembolso y comunicar al empleado que su reembolso está tramitándose. Muy bien. El módulo de gestión de gastos de empleado interactúa con otros módulos de JD Edwards. Por ejemplo, puede interactuar con nóminas asociando a determinados gastos unos códigos de categorías PDVA. Además, se pueden imputar gastos contra órdenes de trabajo o se pueden imputar gastos contra unidades de negocio facturables o bien para su posterior facturación a clientes. Por último, también está o interactúa con el módulo de cuentas a pagar para proceder a la gestión del reembolso de estos gastos a los empleados o bien a los proveedores de las tarjetas de la compañía. Muy bien, ¿este módulo a quién va dirigido? Este módulo va dirigido a compañías que deben de reembolsar los gastos incurridos por sus empleados, por supuesto. Además, compañías que deban facturar estos gastos a los clientes.
Además, también va dirigido a aquellas compañías cuyos empleados tienen que imputar gastos y además están dispersos geográficamente. Gracias al entorno de trabajo de JD Edwards, que es un entorno completamente web, esta utilidad está disponible desde cualquier punto donde haya una conexión a Internet. Las compañías, además, que necesiten aprobar y auditar gastos, también disponen de una herramienta efectiva dentro de este módulo. Bien, el siguiente punto es qué nos puede aportar el Expense Management. Lo primero que me aporta este módulo es una gestión multimoneda. Es decir, el empleado podrá introducir los gastos en los que ha incurrido en cualquier moneda que esté configurada en el sistema. Además, nos aporta una generación automática de comprobantes de pago para controlar el reembolso de gastos desde nuestro departamento de cuentas a pagar. Además, me va a aportar una definición de políticas de aprobación y auditoría, permitiendo establecer estas políticas incluso a nivel de localización del gasto. No es lo mismo un gasto de alojamiento producido en, por ejemplo, Alicante, que un importe de gasto en alojamiento producido en Barcelona. Siempre el límite en Barcelona estaría un poquito más alto. Control por parte del empleado de la situación de sus informes de gastos. El empleado recibirá un informe o recibirá un correo donde se le va a decir en qué situación está su informe de gastos. Si ha sido rechazado, para que proceda a su modificación, o bien si ya ha sido pasado a cuentas a pagar, por lo que recibirá un resumen de aquellos importes que le van a ser reembolsados. Como ya he comentado, me va a aportar las notificaciones por workflow, haciendo posible recibir por correo las notificaciones deseadas. Hemos visto que nuestro módulo de gestión de gastos interactúan con otros módulos. Bien, a la hora de interactuar, yo puedo asociar unas categorías de gastos definidas en mi módulo con unas cuentas contables a las que serán contabilizados. Incluso esas ubicaciones que hemos mencionado anteriormente podrán ser mapeadas o podrán ser traducidas a unas áreas fiscales para la generación de esos comprobantes de pago. Todo esto nos lleva a una total integración con el sistema y, por supuesto, a una disminución de tareas administrativas, puesto que la acción de introducción de gastos la realiza el propio empleado y lo que es la generación de esos comprobantes de pago a raíz de todos los procesos de aprobación y auditoría los hace el sistema de manera automática. ¿Qué es lo que vamos a ver en la presentación de hoy? En la presentación de hoy vamos a ver cómo se configuran estas reglas. Es decir, la empresa tiene unas políticas en función del tipo de gasto y la localización donde se produce. Vamos a ver cómo configurarlas. También vamos a ver cómo configurar los perfiles de empleado necesarios para poder aplicar las reglas que se han definido. Una vez visto cómo tenemos configurado el sistema, procederemos a imputar gastos a través de la herramienta que se le proporciona al empleado. Una vez el empleado haya imputado sus gastos, procederá a enviarlo y entonces veremos el funcionamiento del workflow de aprobación y auditoría de estos gastos. Por último, una vez pasada la auditoría de los gastos, se procederá a la generación de comprobantes para proceder al reembolso del gasto. Muy bien, pues con esta muy breve introducción lo que vamos a pasar es a ver cómo funciona todo esto que hemos comentado en JD Edwards. Vamos a abrir la aplicación, nos autenticamos y el empleado se autentica y entra. Por supuesto, esto es un entorno demo, entonces lo que tenemos disponibles es todas las opciones de menú. Un empleado puede tener configurado solamente la opción de menú que va a utilizar única y exclusivamente. Nos vamos a finanzas, administración de gasto. Bien, lo primero que vamos a ver son una serie de conceptos que nos van a ayudar a la configuración y a la introducción de estos gastos. El primero de ellos, la categoría de gastos. Perfecto.
El sistema me permite definir unas categorías de gastos que no son ni más ni menos que unos códigos que yo asocio a las distintas tipologías de gastos que voy a utilizar con la finalidad de asociarle cuentas de gastos contables, asociar unos límites de imputación de importes e incluso asociarle unas áreas fiscales para la generación de los comprobantes. En nuestro caso, tenemos definido una serie de gastos y nos vamos a centrar en el ejemplo, en gastos de automóvil. Muy bien. Ya tenemos definidos las categorías de gastos. Lo siguiente que se define en el sistema son las tipologías de informes. Cuando desde este módulo se habla de tipos de informes, no son ni más ni menos que plantillas que va a utilizar el empleado a la hora de introducir sus gastos. Estos informes nos van a posibilitar, entre otras cosas, el limitar las categorías de gastos que un empleado va a poder introducir. Otro concepto interesante es la ubicación del gasto. Como ya he comentado antes, en función de dónde se produce el gasto o dónde es el destino del gasto, yo puedo establecer unas políticas u otras, puedo establecer unos límites a gastar u otros. Muy bien, pues el sistema permite tener definidas tantas ubicaciones como nos interese. Perfecto. Además de poder introducir el gasto, puedo introducir unos valores adicionales, es decir, una información adicional que ya el sistema me proporciona. Pues el sistema me pone a mi disposición una serie de campos, como por ejemplo, unos comentarios adicionales, que posteriormente podré hacer que sean obligatorios el ser rellenados o no. Otro elemento que interviene dentro de la introducción de gastos son los proveedores preferentes. Bueno, el sistema me trae predefinidos como hoteles, compañía de alquiler de coche, líneas aéreas. Esto no es ni más ni menos que tener la posibilidad de que el empleado impute los gastos asociados a un proveedor con el que yo ya tengo un convenio, una vez llegado a un acuerdo, y en el caso de que lo impute a otro proveedor distinto, pedirle una explicación, pues porque no habían plazas o cualquier otro motivo. Muy bien. Antes hemos mencionado que el sistema es multimoneda, pues por supuesto me tiene que permitir establecer unas tasas de cambio. Vale. Un segundito, se había perdido la opción. Muy bien. Estas tasas de cambio las podemos agrupar en identificadores y, como vemos, me permitirá definir tasas de cambio o conjunto de tasas de cambio distintas en función del método de pago elegido. Por ejemplo, aquí veo que el método de pago es a través de tarjeta de crédito de la empresa, pues yo le estoy diciendo que me aplique las tasas de cambio asociadas a este proveedor, que puede ser el que me está ofreciendo el servicio de la tarjeta de la compañía. O bien aplico una tasa de cambio estándar para todos los pagos en cash, todos los pagos en efectivo. ¿Correcto? Muy bien, pues ya tenemos identificados una serie de elementos que nos van a ayudar a entender la definición de las políticas que vamos a utilizar en mi compañía. Las políticas no son ni más ni menos que una agrupación de reglas que tiene que cumplirse a la hora de introducir el gasto. Vamos a entrar en esta, por ejemplo. Bien. Y aquí tenemos definida una. Veamos qué elementos componen esta política. En un primer lugar compone, además de su código y su descripción, sería el código de la moneda en la que voy a especificar los importes. Esto no significa que todos los importes que meta el empleado tengan que estar en euros, sino simplemente significa que cuando yo le digo que tengo un límite de 40 euros,
unidades monetarias, estoy diciendo que son euros. Y si el empleado mete dólares, aplicará la tasa de cambio que estará configurada en el mantenimiento que hemos visto anteriormente. Después, estas reglas se pueden aplicar tanto a gastos facturables como no facturables. Antes hemos comentado que el sistema me permite facturar estos gastos a mis clientes. Muy bien, pues yo puedo distinguir si quiero aplicar estas políticas o estas reglas solamente a aquellos gastos facturables o a aquellos gastos que no sean facturables. ¿Qué características principales me permiten definir estas reglas? Pues me permite definir, como es el caso de auto, que para el tipo de informes T, que yo he definido que son viajes, a partir del 1 de enero, cuando se produzcan en España, no van a tener, aquí en descuento diario se pone el límite, no va a tener límite, pero sí que voy a forzar a que cuando supere los 100 euros pase o tenga que pasar la auditoría. Además, al tratarse de un kilometraje, nos ha interesado decirle que vamos a utilizar una tarifa, que además el empleado no podrá modificar el importe por unidad, además que vamos a especificar 0,30 euros el kilómetro, le vamos a decir que no es obligatorio presentar recibo y le vamos a decir que lo tiene que imputar a un proveedor preferido de los que hemos definido anteriormente. En el caso de que vaya a un proveedor que no sea de los preferidos, sería marcada esa línea para pasar a auditoría. Por último, se le puede decir si deseo que el importe que sobrepase de lo establecido vaya a una cuenta contable u otra. Esto lo veremos mejor cuando comentemos la configuración que he hecho sobre gastos de dietas. En gastos de dietas, si nos fijamos, no he puesto un importe máximo, pero sí que he puesto un importe máximo a lo que serían comidas en general. Con esta configuración que vemos aquí, lo que estoy diciendo es que dispongo de 40 euros máximo para gastarme en comida y que esos 40 euros se distribuyen tanto en el concepto de gasto desayuno como cena, como comida, como cena. Significa que me podré gastar 38 en desayuno y después 1 en cenas y 1 en comidas. Al tratarse de una configuración de este tipo, además lo que va a hacer es permitirme gastar 40 euros al día. Si mis gastos abarcan 20 días, un día me podré gastar 80 euros siempre y cuando al día siguiente no me gaste nada. ¿De acuerdo? Entonces es un acumulado diario. Muy bien. Aquí, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que para tanto desayuno, comida y cena, para cualquier informe de gastos, con un asterisco represento cualquier informe de gastos, en la ubicación España, aunque perfectamente podría decirle en cualquier ubicación, tenemos un descuento de 40, es decir, un límite de 40. En edición fija le decimos, si quiero que muestre un mensaje, un warning, simplemente un mensaje diciendo te has excedido, imaginemos que he metido 47, pues tal y como está configurado, le aparecerá única y exclusivamente un mensaje diciendo que se ha excedido. Si aquí pusiese un 1, le aparecería un error siempre y cuando me excediese del importe establecido en descuento diario más el porcentaje de tolerancia que indiquemos aquí. Además le tenemos dicho que cuando supere 40 euros pase auditoría. Vale, muy bien. También estamos obligando a que en el proceso de auditoría, si pasa de 30 euros el gasto, necesite visualizar o la presentación del recibo. En este caso, si marcase esta celda, ¿qué es lo que estaría diciendo? Estaría diciendo que si gasto 45, los primeros 40 irían a una cuenta contable y los 5 restantes irían a otra cuenta contable distinta que yo puedo configurar en mi sistema. De esta forma puedo atender a criterios fiscales o por desgravación o por cualquier otro motivo que interese a la compañía. Muy bien. Una vez definidas estas políticas,
Otro punto que debo definir son las reglas de auditoría. Vale, yo ya le he dicho los límites y si quiero que den mensajes, quiero que den errores al empleado cuando lo está introduciendo. Ahora tengo que decirle qué gastos van a pasar a auditoría. Y esto se lo puedo decir de dos formas. O bien indicando que del conjunto, si todos mis informes pendientes de auditar superan o se encuentran en el rango que yo indico aquí, es decir, entre 0 y 99 millones de euros, he de auditar el 100%. Bueno, pues si se encontrasen entre 0 y 700, podría auditar solamente el 2% de los informes que hay pendientes. Otra forma de seleccionar qué es lo que tengo que auditar es decirle, vale, pues de todas aquellos gastos que han incumplido reglas respecto a auditoría, si se encuentran entre el 0 y el 10% de todas las líneas, selecciona el 50% de estas al azar para que pasen un proceso de auditoría. Y así sucesivamente iría indicando los distintos rangos y el porcentaje de gastos a auditar que el sistema me ofrecería. Muy bien. Pues ya tenemos definidos, además de mis conceptos para entender lo que son las reglas de gastos, ya tenemos definidas las políticas y las reglas que se han de cumplir para la gestión de la auditoría. Perfecto. Otro concepto importante antes de empezar a introducir gastos son los métodos de pago. Dentro de los métodos de pago, métodos de reembolso, disponemos de estos. ¿Esto qué significa? Esto le está diciendo al sistema si el reembolso de los gastos imputados van a ir al empleado o van a ir a una tarjeta de crédito o será mixto, o irán a la nómina del empleado o será mixto entre nómina del empleado y una tarjeta de crédito. Son las distintas opciones que tenemos de imputar o de reembolsar estos gastos a través de nóminas o a través de cuentas a pagar. En el ejemplo de hoy nos vamos a ceñir a través de cuentas a pagar. Bien, he hablado de tarjetas. Bien, el sistema me permite identificar qué tarjetas de crédito tiene asignados qué empleados. Bueno, pues aquí vamos a buscar a un empleado. Que tiene asignada esta tarjeta de crédito y además ya sabe a través de esta asignación cuál es el proveedor de este servicio para en la generación del comprobante de pago tenerlo asignado como beneficiario de ese pago. Pues ya hemos asignado las tarjetas a los empleados. Ya tenemos una pata para poder introducir los gastos, que es cómo voy a introducir los gastos en mi sistema. La siguiente es definir quién y cómo se van a organizar los empleados que tienen que introducir estos gastos. Bien, esto se define mediante perfiles. El sistema necesita tener definido un perfil de grupo donde se va a comentar o se le va a especificar que todos los empleados que yo asigne a este grupo, aquí tenemos uno creado, se ciñen a una política que previamente he definido y con esta política ya le estoy limitando el número de gastos que puedo, la tipología de gastos que puedo introducir en función del tipo de documento que vaya a rellenar. Un tipo de cambio, es decir, bajo qué tasas de cambio se van a agrupar. El método de reembolso, lo que hemos visto antes, si es un reembolso directamente a empleado o va a ser con tarjeta de crédito y empleado. Vamos a marcar a empleado. Y la moneda en la que se lo va a hacer o en la que se le debe de hacer el reembolso, que en este caso está marcado como euros. Asimismo, me permite marcar para todos aquellos que pertenezcan a este grupo si se requiere una aprobación independientemente de cumpla o no cumpla el criterio, el criterio fijado en las reglas, aquí lo he marcado como aprobación requerida para ver y no tener que
especificar incumplimientos de reglas para ver el ejemplo. O bien, aprobación por excepción, es decir, solamente va a aprobar si alguna regla no se cumple, o bien que no requiere ningún tipo de aprobación. Directamente pasará a auditoría si así es como lo tengo definido. Y por otro lado, también permite imputar, aquí llaman anticipo viaje, simplemente si al empleado se le da dinero en mano, luego el empleado cuando mete el informe de gastos, imputará este importe en la casilla correspondiente y cuando se genere el comprobante de pago, pues habrá un abono o una parte de descuento de todo lo que se le tiene que reembolsar, a excepción de ese importe que indica aquí. Muy bien. Ya tenemos definido el grupo. Y ahora el perfil. Perfil de empleado. Cada empleado que vaya a introducir gastos debe de poseer este perfil. O debe estar dado de alta en estos perfiles. Vamos a coger este empleado. Muy bien. Los empleados deben de existir en el libro de direcciones y además yo me puedo basar en el libro de direcciones simplemente o en el maestro de empleados o en el maestro de proveedores. Con esto el sistema tiene un proceso que lo que hace es generarme tantos perfiles como registros tenga en estos mantenimientos, de forma que evita a un operador tener que dar de alta los 150 empleados que deben de imputar gastos. Siempre y cuando estén dados de alta ya como empleados, no hay ningún problema y el sistema generaría sus perfiles de manera automática. Aquí yo lo tengo configurado para basarme en el libro de direcciones. Del libro de direcciones, que es el lugar donde se almacena la información básica de todos los terceros que interactúan con mi compañía, ¿qué informaciones traigo? Pues aquí en concreto es la unidad de negocio origen, es decir, la unidad de negocio que soporta el gasto de este empleado. Un elemento importante es el gerente. El sistema me permite o bien tener definida una estructura de jerarquías, que se indicaría aquí, o bien imputar un gerente, alguien que va a aprobar los gastos de este empleado. En este ejemplo me he puesto a mí mismo. Así no discuto. Bien, después le indico a qué perfil de grupo pertenece. Pues pertenece al grupo web. Muy bien, y entonces automáticamente le dará todas las propiedades que hemos visto anteriormente. Si quisiese que para este empleado no hiciese falta aprobación, a pesar de que su grupo sí que lo necesita, marcaría aquí y estaría sobreescribiendo las propiedades del grupo. Además podría sobreescribir el método como le voy a reembolsar y su moneda de reembolso. Asimismo, puedo marcar que este empleado siempre necesite supervisión y que tenga autorización para introducir gastos a nombre de otros empleados. Si yo marcase esta casilla, estaría obligado a venirme aquí y entonces introducir los códigos de empleados con los que además puedo trabajar. Vamos a desmarcarlo. Muy bien. Pues ya tenemos mis políticas, cómo quiero que la compañía o los criterios que tengo que cumplir a la hora de imputar gastos en mi compañía. Ya tengo mis perfiles de grupo y mis perfiles de empleado creados. Pues ya podemos pasar a introducir gastos. Cuando un empleado quiere introducir gastos, accedería, vuelvo a repetir, podría incluso tener solamente disponible el registro de gastos. Y lo primero que visualiza es una pantalla, como siempre en JD, la primera pantalla son de búsquedas. Si yo le digo que quiero buscar todos los informes, pues vería todos, en este caso, todos mis informes de gastos. ¿Vale? Incluso podría ver los informes de gastos que están pendientes de mi aprobación. Un manager se podría conectar y ver aquí qué es lo que tiene pendiente de aprobar. Bueno, mis informes de gastos y buscamos. Desde esta pantalla, además de poder hacer una impresión de informes de gastos, lo que puedo hacer es añadir un nuevo informe. Vamos a añadir un nuevo informe. Bien. El sistema me permite que el usuario pueda sobreescribir o no el gerente. Yo tengo anulado
esta opción, de tal forma que el usuario no tiene la facultad de decirle que le valide el gasto o que le apruebe el gasto otra persona distinta a la que tiene asignada en su mantenimiento. El tipo de informe. Con el tipo de informe ya estoy empezando a seleccionar dentro de las políticas aquellos gastos que voy a poder utilizar. La fecha final de informe de gastos, es decir, este informe, pues vamos a meter la fecha de hoy. Días permitidos. Antes hemos comentado que en la definición de reglas yo puedo indicar o configurar un gasto diario y que ese gasto se reparta entre todos los días que abarca mi informe de gastos. Es decir, si yo tengo un gasto diario de comida de 20 y mis gastos o mi informe de gastos abarca 10 días, entonces lo que estaré diciendo es que me puedo gastar 200 euros en comida a lo largo de 10 días. Ya me lo distribuyo como yo quiera. En el momento sobrepase los 200 euros, será cuando empiece a darme los mensajes de advertencia. Vamos a poner en 22 días. Descripción del informe de gastos. Gastos, representación, concepto por defecto. Visita, pues el que teníamos creado. En este apartado se van almacenando siempre las 10 últimas cadenas de caracteres que hemos ido poniendo aquí. Bien, veo en negrita que está pendiente de finalización. Además me proporciona un link donde la empresa puede publicar lo que sería su política de introducción de gastos. ¿Vale? Sería un acceso a una página web. En este caso, pues por defecto, el sistema me lo trae configurado a la página de Piposo. Bueno. Siguiente. Añadir gasto. En la pantalla de añadir gastos, siempre tengo disponible el link para ver política, para no perderme y tener claro cómo debo rellenarlos, según me indica mi compañía. Lo primero que me pide es la categoría del gasto. Si hago clic, única y exclusivamente, de todas las categorías de gastos disponibles en mi sistema, me muestra aquellas que están configuradas para este tipo de informe. Vamos a ver, gasto de gasolina. La fecha en la que se produjo el gasto, 13 del 11, el tipo, es decir, voy a imputar este gasto a una unidad de negocio. También podría imputarlo a un costo de trabajo, o podría dividirlo entre distintas unidades de negocio, o dividirla entre distintas órdenes de trabajo, o decirle que no es reembolsable, es decir, yo imputo el gasto, pero que no va a ser reembolsado al cliente, al empleado, perdón. En este caso, unidad de negocio. Automáticamente, él se ha traído el 1, que es la que tengo asignada en mi libro de direcciones. En el caso que fuese un empleado, pues aparecería. En el caso de que nos estuviésemos basando con perfiles de empleados y no de libros de direcciones, en unidad de negocio aparecería la unidad de negocio responsable del empleado. Ubicación del gasto. Como hemos dicho que se pueden definir políticas o condiciones en función del lugar donde se produce el gasto, en este caso ponemos el gasto, se produce aquí. ¿Cómo lo paga el cliente? Pues el empleado. ¿Cómo lo ha pagado el empleado? En este caso, en efectivo. Automáticamente me aparece la tarifa que había puesto yo. Le digo el número de kilómetros. Y ya tendría guardar y cerrar, introducido el gasto, que en este caso, este informe de gastos, ahora solamente tiene una línea. Perfecto. Si quisiese imprimir este informe, el empleado se podría sacar un resumen. Sacamos un resumen. Indicando o le indica en qué situación lo tiene y un resumen tanto de toda la línea de gastos como por tipo o método de pago. Muy bien. Cerramos el informe, quitamos ventanas.
Hemos introducido un pago que quizás tenga un solo justificante. El sistema también me permite utilizar o introducir pagos en el que un recibo abarca distintos o distintas categorías de gastos. Transportes del 29 del 3 del 11. Cargamos la unidad de negocio, aparece automáticamente. Nos ceñimos aquí, pagamos en efectivo e introducimos vale. Una vez introducido, añadimos partida de resumen. Vale. Tengo indicado que me pongan, tenía configurado de cuando se meta esta categoría de gastos, me meta una información adicional, unos comentarios. Y además le he dicho que sea obligatorio. Pues aquí podemos decirle observaciones obligatorias. Bien. Como vemos, me muestra el total del recibo, el importe pendiente por distribuir y me permitiría indicar otro elemento más. Vamos a de siempre. Vale. Guardar y cerrar. Las observaciones. Vale. Y cancelamos. Muy bien. Y automáticamente me aparece una categoría de gastos, resumen. Bien. 150, todo imputado. Perfecto. Una vez el empleado ha terminado de introducir todos sus gastos, podría enviárselo para que su gerente se los apruebe. Tipo de cargo, unidad de negocio. Uno. Vale, para resumen, no se han definido política de gastos. Lo que vamos a hacer es cancelamos. Vamos a eliminar la línea. Eliminamos gastos. Y añadimos un gasto normal. Lo que nos ha sucedido es que deberíamos haber definido dentro de las políticas cómo tratar los límites cuando son de tipología resumen. Aquí vamos a lo mismo. Vale. Me aparece una X porque supera el límite y va a ser tratado para auditoría. Bien. En este apartado se puede configurar un mensaje para recordar a los empleados que envíen los recibos pendientes de enviar o los justificantes. Cerrar. Muy bien. En este momento, el gerente o la persona que tiene que aprobar el gasto debería de recibir un correo. Vamos a ver si recibimos el correo.
Este sería el informe que está en situación de aprobación obligatoria. Y tan pronto como el sistema envíe el correo, ya lo hemos recibido, simplemente me está indicando que el empleado tal ha enviado un informe de gasto y que necesita que se apruebe. El propio gerente recibe un link, que al hacer clic le lleva hasta la aplicación, desde la aplicación se autentica y entra directamente a la pantalla de aprobación del gasto. En el caso de que lo quisiese rechazar, pulsaría rechazar. Si quiere ver el detalle de informe, pincharía en detalle de informe y podría ver todas aquellas imputaciones que se le han hecho. Cerramos y lo que vamos a hacer es aceptar OK. Una vez hecho OK, en esta pantalla ya no se pueden hacer más cosas, porque es simplemente una pantalla de aceptación y comprobación del gasto. Se sale y ya está. Muy bien. El empleado, cuando vuelva a consultar su gasto, ya ve que está en fase de auditoría. El auditor dispone de una mesa de trabajo en la que visualiza todos los informes de gastos y qué tareas tiene pendiente. Veo que uno de ellos es mi informe, auditoría obligatoria. Daría fila, me iría a visualizar el informe de gastos para poderlo auditar. Dentro del informe de gastos tengo una lista de verificación. En lista de verificación visualizo todos. Aquí veo que he sobrepasado el importe de auditoría. Y aquí veo que me ha marcado que audite este gasto también porque el sistema me permite configurar un sistema de detección de duplicidad de gastos. En este caso ha detectado, como siempre estoy metiendo el ejemplo, bajo la misma categoría y utilizando las mismas fechas, pues me ha detectado que hay una probable duplicidad de gasto. Vale, pues en este caso vamos a admitirlo todo. Me voy a fila, aprobación del gasto. Ya están aprobados. OK. Una vez he aprobado cada uno de los elementos, acepto. Muy bien. Si vuelvo a buscar el 166, veo que está en proceso de reembolso. Es decir, que ya está preparado para proceder a la generación del comprobante de pago automático. Mediante otra opción. Epa, he abierto más de 10 pantallas. Vamos a ir borrando. Cerramos. Cerramos. Ahora ya hemos cerrado. El reembolso no es ni más ni menos que un informe. Selecciono. Voy a seleccionar, o podría hacerse con todo lo pendiente. Aquí vemos todas las posibilidades de selección que tenemos. Pues una de ellas va a ser a través de mi número de informe de gastos, que sea igual al 166, mejor, al 166. OK. OK. Aceptamos todos los valores por defecto. Y OK. Vamos a ver los trabajos enviados. Ya vemos que ha finalizado. En el caso de cuentas a pagar, veo los batches de hoy, 5, 4, 11, y compruebo que tengo un batch que simplemente es una agrupación de elementos para ser contabilizados. Pues veo que hay un batch
que consta de un comprobante por el importe que tiene que ser abonado a este empleado. A partir de aquí ya se realizaría el pago a través del módulo estándar de cuentas a pagar. Muy bien. El empleado recibe un informe diciendo que ya ha sido procesado y que se han autorizado los siguientes pagos y un pequeño resumen de los pagos que van a ser que le van a ser reembolsados. Y aquí se cerraría el ciclo de todo el módulo de la gestión de gastos de empleados, desde que se introducen los gastos hasta que se genera el comprobante para ser pagado. Muy bien, pues sin tardar mucho más, si tienen alguna pregunta, podemos empezar los turnos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, José, por tu interesante demostración y en profundidad. Bueno, recordaros que podéis hacer las preguntas, si queréis, vía voz IP o telefónica, en caso de que estéis escuchando el webinar por teléfono, que también se puede hacer. Pues podéis plantear las preguntas a José vía telefónica o vía voz. Para ello tenéis que levantar la mano porque por defecto el micrófono está, digamos, mutado, muted para los asistentes al webinar. También podéis plantearlas escribiéndolas en el chat, las preguntas que consideréis a José, y yo se las trasladaré. Yo se las trasladaré. Bueno, mientras la audiencia se va animando, José, a mí me han surgido un par de cuestiones. Vamos a ver. Me gustaría, no sé si lo has digamos, proyectado en tu presentación, pero me gustaría, has hablado del módulo estándar de cuentas a pagar y, digamos, nos has hecho una demostración del módulo, entiendo, de gestión de gastos de empleado. Correcto. Sitúanos, explícanos, siempre que hablo con expertos en Oracle, como Oracle tiene tantas cosas, sitúame este módulo en el contexto de otros módulos como el de cuentas a pagar dentro de JD Edwards que tengan relación. ¿Qué otros módulos hay y qué integración tiene con los mismos? Bueno, JD Edwards posee una gran cantidad de módulos y podemos hablar básicamente dentro de finanzas, por ejemplo. Tenemos el módulo de cuentas a cobrar, tenemos el módulo de cuentas a pagar, tenemos un módulo de contabilidad general. Pues bien, el módulo de gastos de empleado es un módulo que se engloba dentro de finanzas y que genera información que es absorbida por el módulo de cuentas a pagar, y el módulo de cuentas a pagar lo que se encarga es de, desde la aparición del comprobante del pago hasta su pago total, de todos los procesos que intervienen en la compañía. Bien, entonces, en un principio teníamos los gastos de empleado que van a volcarme la información a cuentas a pagar. De esta forma yo voy a poder gestionar los pagos. También he comentado que puede volcar la información a nóminas. JD Edwards tiene otro módulo que es para la gestión de nóminas. Asimismo, JD Edwards tiene otro módulo que llamamos el libro de direcciones. Este módulo de direcciones, este libro de direcciones lo que posee es un registro de todos los terceros que trabajan con mi compañía. Cuando hablo de terceros hablo de empleados, hablo de usuarios, hablo de proveedores, de bancos, de clientes, es decir, todos aquellos que son objetivo o origen de mis transacciones. Bien. Otra parte con la que está unido sería contra el módulo de recursos humanos. En el módulo de recursos humanos, por supuesto, yo defino mis empleados. Bien, pues la gestión de gastos también puede beber información del módulo de recursos humanos de JD Edwards. Por otra parte, he comentado que se pueden imputar gastos a órdenes de trabajo. Con esto quiero decir que dentro de otro módulo de JD Edwards, que es de producción,
lo que podemos hacer es asociar gastos desde nuestro módulo de gestión de gastos de empleado a determinados documentos que se generan dentro del módulo de producción, que son órdenes de trabajo. De esta forma, a pesar de estar hablando de módulos, no significa que sean independientes. Significa que pueden trabajar de forma independiente, pero están totalmente integrados en el resto de módulos de JD Edwards. No sé si aclara un poquito la duda que teníamos. Sí, la clara. No tienes por casualidad una diapositiva en la que se listen todos estos módulos, ¿no? Supongo que habrá que ir a la web para verlo. Exactamente, en la web se mencionan todos los módulos que intervienen dentro del RP de JD Edwards. Vale. ¿Y cómo funciona a nivel comercial los módulos de JD Edwards? Es decir, y este en particular. Es decir, hay una base, es decir, cuando alguien compra una licencia de JD Edwards, ¿qué es lo que compra concretamente? Y luego se supone que puede ir añadiendo los módulos que no tiene y que le interesan, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el de gestión de cuentas del empleado. ¿O cómo funciona? Exactamente. El cliente lo que va adquiriendo son licencias de uso de cada uno de los módulos que se van adquiriendo, ¿vale? No tiene más. Entonces, ya dependiendo del proyecto, ya se hace un estudio de qué módulos interesa, un análisis de qué módulos intervienen para solventar las necesidades del cliente. Estos módulos son los que se configuran o se proponen en presupuesto. Y luego, una vez instalados, por supuesto la compañía, conforme va creciendo, puede tener la necesidad de adquirir el uso o el derecho de uso de otros módulos adicionales. Por ejemplo, perfectamente se puede empezar con un módulo de cuentas a pagar, y ahí posteriormente, cuando se detecta la necesidad y que mis empleados deben de imputar los gastos sin que intervengan más personal de administración, pues entonces lo que podemos hacer es se amplía las licencias para darle la posibilidad de uso de estos módulos. Entonces es más un aspecto comercial, que el que esté interesado pues se puede dirigir a Qualita, a info@qualita.es, y entonces ahí se le puede hacer un análisis de su situación más concreto. El tipo de clientes usuario de este módulo, entiendo que son lógicamente clientes que tienen JD Edwards desde hace tiempo, ¿no? O hay clientes que os vienen por una necesidad concreta, como por ejemplo la gestión de cuentas por pagar o la gestión de gastos de empleado, y entonces es cuando oye, pues ya que tienes esta necesidad y que tu RP actual no te la ofrece, pues o no te la ofrece tan en profundidad o tan perfectamente, te ofrecemos todo JD Edwards, o JD Edwards más este módulo. ¿Cómo suele ser un poco el camino de acercamiento a este tipo de módulos? Bueno, el camino es muy variado, desde los que ya tienen una implementación desde hace tiempo y surge una necesidad de esta imputación de gastos, por ceñirnos a este módulo que estamos hablando, o bien incluso tenemos casos que se ha implementado o se ha implantado lo que es la gestión de gastos justo en el mismo o al mismo tiempo que se implanta la gestión de cuentas a pagar y la gestión de contabilidad general, ya que no es un requisito ni indispensable haber trabajado ya o tener una instalación previa de JD Edwards para poder acceder a los beneficios que nos puede aportar este módulo. Y ni siquiera, pero lógicamente si tú quieres este módulo tienes que tener instalado JD Edwards, eso es evidente, ¿no? En realidad JD Edwards como tal es un conjunto de herramientas, vamos a decirlo, que están todas interrelacionadas, y una de esas herramientas es el módulo de gestión de gastos. No significa que sea un añadido, un parche o un pegado a JD Edwards, sino significa que forma parte de JD Edwards. Entonces JD Edwards es todo perfectamente. Puede un cliente decir que tiene JD Edwards y solamente está trabajando con contabilidad general y gastos, o contabilidad general, gastos y cuentas a pagar. JD Edwards no es un número fijo de módulos implantados, sino que cada cliente puede tener la necesidad de tener implantadas
sus propias soluciones. Uh-huh. ¿Qué conocimiento tiene el mercado español, que bueno, entiendo que es el que conoces más en profundidad, de este tipo de módulos y en este en particular? Es decir, ¿son las empresas conscientes de que existen este tipo de módulos que pueden, bueno, pues optimizar mucho todo lo que es la gestión de gastos del empleado en este caso? ¿O en muchas ocasiones sois vosotros los que informáis de la existencia de este módulo? Somos nosotros los que, vamos a ver, la necesidad está en las compañías y se dan casos de que las mismas compañías levantan la mano preguntando, oye, de qué forma puedo mejorar este reembolso de gastos, porque a lo mejor si es pequeño con cuentas a pagar les sobran, o si ya lo que quieren o necesitan es una gestión un poco más en profundidad y controlar mejor las políticas de reembolso, pues entonces ya se implanta este módulo. Nosotros, en cuanto detectamos la necesidad, siempre lo proponemos. Ahora, también es cierto que hay clientes que se interesan o futuros clientes que se pueden interesar en cómo resuelve esta problemática que está en todas las compañías. Uh-huh. Y suele ser una problemática, es decir, las compañías suelen tener en este proceso una papeleta, digamos, pendiente, con problemas, con cuellos de botella, suele ser habitual, entiendo, ¿no? Sí, todo lo que es la imputación o todas las empresas que tienen, por ejemplo, una flota comercial que debe de imputar gastos, este es un problema que siempre está ahí. Es un trabajo tanto para el que imputa como para el que lo gestiona. Entonces, con este tipo de herramientas lo que se consigue es que el que impute lo haga de la forma más sencilla y tenga una mayor accesibilidad a la hora de hacerlo, y el que las reciba y tenga que reembolsarlas pueda gestionarlo de la forma más rápida posible. Uh-huh. Entiendo que si alguien, por así decirlo, contrata el módulo de gastos de empleado, tiene que contratar, o sea, tiene que utilizar el módulo de GD Edwards de gestión de cuentas por pagar, ¿no? Es decir, debe ser muy complicado que alguien tenga un sistema externo o interno de gestión de cuentas por pagar y además tenga el módulo por otra parte de gastos de empleado, ¿no? Es un poco raro esta combinación. Raro, No hay vamos nada. a ver. Raro no hay nada. Y perfectamente es viable tener el módulo de cuentas de gestión de gastos. Y a lo mejor, pongamos el caso que la compañía tenga un propio desarrollo interno para lo que es gestionar lo que aquí llamamos cuentas a pagar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque una de las ventajas que tiene JD, una de las tantas que tiene, es que toda la información se almacena en unas tablas abiertas a las que se puede acceder para recoger esa información. Si una vez, en el caso que nos ocupa, por ejemplo, una vez generado ese comprobante de venta, yo no dispongo de mi módulo de AP para para explotar esta información, pero sí que dispongo de otro módulo que me he hecho o de una aplicación interna para gestionarlo. Sí que puedo acceder a la información que me ha generado el módulo de gastos de empleado para visualizar, acceder e incluso importar esos comprobantes que yo he generado. O sea, perfectamente puede convivir mi módulo de gastos de empleado con otros módulos de cuentas a pagar o de reembolso de estos gastos, siempre y cuando ese otro aplicativo tenga un interface que llamamos o un sistema para importar la información de nuestras tablas. Uh-huh. ¿Cuáles son los puntos, digamos, clave, los argumentos clave, el retorno de la inversión más evidente que tiene un cliente o que suele tener un cliente vuestro cuando empieza a funcionar con esta aplicación? Es decir, ahorro personal, ahorro de tiempos, horas hombre, no pérdida de comprobantes. ¿Cuáles suelen ser los tres puntos o ventajas principales una vez implantado un sistema de este tipo? Bien, bajo mi criterio, el primer punto es la accesibilidad a la hora de introducir los gastos.
no sé si será de todos conocido, pero bueno, la imputación de gastos siempre es una tarea que realizamos los empleados, y siempre con prisas porque digamos que no forma parte de mi día a día, ¿de acuerdo? Entonces, con esta posibilidad de acceso universal desde un punto de Internet, entonces lo que se está haciendo es facilitar o dar mayor facilidades al empleado para que introduzca estos gastos. Incluso, no lo hemos visto, pero se pueden adjuntar esos justificantes para ir empezando a hacer las labores de validación. Otro aspecto es, gracias a la utilización de las reglas, se normaliza lo que es la imputación y llega a todo el mundo y se controla a todo el mundo qué es lo que debe de imputar y qué gastos no debe de imputar. Por supuesto, otro punto es un mayor control. Hemos visto que cuando se introduce un gasto y se le dice enviar, pues, por ejemplo, yo antes he intentado imputar un gasto a un importe a una categoría de gasto no configurada en mis reglas y ni siquiera me dejaba enviarlo. Luego esto me llega me pone de manifiesto que voy a controlar esa tipología de gastos que me van a imputar, ¿vale? Entonces, desde el acceso, desde la normalización a la hora de introducir los gastos, todos igual y siguiendo los mismos criterios, el control establecido a base de tanto auditorías como aprobación de gastos, yo creo que son los pilares, y por supuesto la integración con el resto del sistema, puesto que una vez, desde que se introduce el gasto hasta que se genera ese comprobante de devolución, hemos visto que prácticamente solamente ha intervenido el que aprueba, y si todo es correcto, el que audita, y en 5 minutos está gestionado, sin necesidad de empezar a recibir documentación, esperar y esperas que puedan ralentizar el proceso. Cuando hablas de que el empleado puede añadir sus comprobantes, ¿cómo se suele hacer esto en verdad? Porque los comprobantes, bueno, el 90% de veces es en papel. ¿Qué se está haciendo? Claro, no, claro. Digamos que para ir adelantando la información existen sistemas de escaneo portables que son muy, muy pequeñitos y pueden escanear estos recibos, estos tickets o todo aquello que quieran y adjuntarlo a la línea de gasto. Bueno, debería de haber adjuntado para verlo simplemente un ticket o cualquier comprobante de pago de un billete de tren a una línea de gasto, y veríamos que el sistema me arrastra este comprobante hasta la sesión de auditoría. El auditor, cuando abre el gasto y lo va a auditar, tiene ahí la información del billete que yo he escaneado y se lo he adjuntado de cualquier parte del mundo. Con lo cual el módulo tiene que tener algún tipo de sistema de gestión documental, ¿no? Y de almacenamiento de esa documentación. Bueno, al tratarse de un entorno web, estamos hablando que trabajamos nos conectamos a un servidor. Entonces, es un lugar donde existe la posibilidad de almacenar, ya de estándar, se configura la posibilidad de almacenar documentos en la propia aplicación, de tal forma que si yo estoy en Hong Kong y lo subo, cuando vuelvo a Madrid o cuando vuelvo a Barcelona, puedo consultar aquello que he subido sin ningún tipo de problema. Cuando hablo de subir, hablo de adjuntar cualquier documento a cualquier registro de la base de datos. En este caso, pues el justificante de pago adjuntado a la línea del gasto correspondiente al hotel. Muy bien. Por último, me gustaría comentarte, José, o que me dijeras. Es decir, GD Edwards está asociado normalmente a empresas de tamaño medio, por así decirlo, ¿vale? ¿Esto es así desde tu punto de vista para el tema también de los módulos de cuentas por pagar? O sea, es decir, GD Edwards está utilizado fundamentalmente por empresas de tamaño medio y aquella más empresas de tamaño medio. Bueno, esto ya es un tema más de clientes a los que va destinado la aplicación, pero GD Edwards en sí es un producto que está enfocado a la mediana empresa, ¿vale? Entonces, o gran empresa. Entonces, para pequeñas, muy pequeñas empresas, no sea la solución óptima para ellos.
Muy bien, pues muchísimas gracias a los asistentes. Recordaros que estamos grabando el webinar y que lo publicaremos en breves momentos en todo nuestro canal online. Muchas gracias a